Bien, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y como hablábamos en ocasiones anteriores, la verdad es un verdadero placer, es un honor compartir pequeños conocimientos. Uno siempre tiene que decir, uno tiene que saber que la ciencia va cambiando día con día. El conocimiento no es universal. ¿Sabes? Las cosas que nosotros damos por hecho actualmente, con el paso del tiempo, estas pueden ir cambiando. Mismo la ciencia va cambiando, formas de ver justamente a las enfermedades es diferente. Uno de estos de aquí es el Parkinson, ya que hasta hace algunos años el Parkinson se lo notaba o se lo veía solo como una enfermedad que daba a personas adultas mayores, personas mayorcitas, mayores de 70 80 años. Y después se comenzó a ver que también el Parkinson puede existir y existe justamente en grupos que son de edades tempranas. Lo que nos trae justamente la charla del día de hoy, pero no aburrirlos un poco con lo que les digo y sea de utilidad. Justamente vamos a hablar sobre del Parkinson en estadios tempranos, el Parkinson juvenil, como se lo conoce, por eso temprano, que es una enfermedad rara, o sea, no es tan común el encontrarnos con personas que sufren este tipo de enfermedad, como decía, porque en su gran mayoría son personas adultas mayores, y este tipo de enfermedad, el Parkinson juvenil, se presenta justamente, lo tienen en los libros, ustedes van a encontrar lo que son personas que se les da menores de 45 años, de 45, 40, 45 años menores de esa edad, pero actualmente incluso se está viendo que ya hay personas que a partir de los 20 años pueden presentar Parkinson. Entonces han puesto una brecha, digamos, de edad en el cual nosotros podemos tener pacientes con Parkinson entre los 20 años y 45 años si se los considera justamente como Parkinson juvenil. Eh, esta tiene, sabe mostrar este tipo de Parkinson, tiene una forma de mostrar más lenta que el Parkinson, que es más conocido, porque son en personas mayores, y muchas veces de una mejor respuesta también. Eh, pero este tiempo de aparición entre lo que es el Parkinson juvenil, hablamos de una persona entre 25 años, vamos a esta edad, poniendo una sobrevida estimada según promedios en cada país. Por ejemplo, en el Ecuador, promedio de vida entre los 70 y 80 años. Podemos hablar que una persona pueda tener este tipo de enfermedad durante 50 años. Así que imaginémonos la carga emocional, imaginémonos cómo va avanzando, cómo va viviendo esta persona con este tipo de enfermedades durante 50 años. O sea, es el doble de su vida que tenía hasta ese momento. También tenemos que ver desde ese punto de vista. Eh, Cuando hablamos justamente de las causas, cuando hablamos de por qué se produce, doctor, y por qué una persona joven le puede dar Parkinson, estamos hablando justamente de factores de tipo mayormente genético. Mutaciones genéticas pueden ser de tipo dominante, o sea, si el familiar directo, los padres lo tienen, madre lo tiene, la persona va a tenerlo, o también puede ser de tipo recesivo, familiares lejanos, abuelos, bisabuelos, han presentado Parkinson, ellos pueden tenerlo después. Podemos tener de dos tipos, o dominante, y directamente padres a hijos, o de manera excesiva, o sea que otros familiares que hayan tenido anteriormente. Estas mutaciones que se dan, se ha visto, se ha estudiado justamente un tipo especial de gen que es el LRRK2. El LRK2 es el causante o el que se ha visto justamente predominantemente en este tipo de alteraciones genéticas. Si ustedes encuentran, por ejemplo, este tipo de gen, un estudio de marcadores de Parkinson, la presencia de este gen, y aparte de eso nosotros tenemos familiares directos con Parkinson, nosotros podemos decir, aunque la persona no ha presentado
síntomas aún de Parkinson, nosotros podemos decir, mire, esta persona en un futuro va a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Eh, eh, Muchas veces los síntomas no son los que nosotros vemos muy frecuentemente. Estamos acostumbrados que los síntomas que nosotros tengamos como Parkinson, lo primero que le dicen a la persona es el temblor. Y persona que tiemble, Parkinson, o le van a decir es un tipo de Parkinson, etcétera. Cosa que es totalmente incorrecta, porque el temblor en ocasiones ni siquiera aparece en el Parkinson. Hay muchos síntomas que nosotros conocemos como no motores, o sea, son síntomas premonitorios antes de la aparición de la sintomatología propia del Parkinson. Tenemos lo que son alteraciones del olfato, personas que ya no huelen, no tienen la misma sensación del olfato, o disminuye o se altera, personas que comienzan a tener alteraciones en el sueño, especialmente en lo que se conoce como alteraciones en el sueño REM, el sueño de movimientos rápidos de los ojos, que en este estadio de sueño nuestro cerebro paraliza o que deja quietos los músculos del cuerpo. Y las personas que tienen una predisposición a desarrollar una enfermedad degenerativa, llámese Parkinson, posibles Alzheimer o otro tipo de enfermedades, este bloqueo que se da por parte del cerebro desaparece. Y se ve a las personas que justamente están soñando algo, X, Y, Z sueño, y comienzan a vivir, a moverse, a vivir lo que están soñando. Dan de golpe, dan patadas, se caen, etcétera. O sea, comienza a haber ese bloqueo corporal del cuerpo durante el sueño. Si nosotros vemos eso en una persona, podemos decir, mire, usted puede tener un tipo de enfermedad degenerativa. Personas que comienzan a tener cambios en el estado de ánimo. Muchos de los estadios o los problemas de tipo depresivo, perdón, que se ven en personas mayores o incluso actualmente como lo que estamos viendo en personas jóvenes, que simplemente muchas veces han pasado por tratamientos psiquiátricos, por depresión, por trastornos del ánimo, y vemos que en vez de ir mejorando, muchas veces este tratamiento no es eficaz y la persona tiene recidivas o no logra tener una vida totalmente adecuada como era la anteriormente. Y esos son síntomas premonitorios, son síntomas que nosotros nos pueden decir a esta persona muy probablemente vaya a tener una enfermedad de Parkinson. Ojo, no estoy diciendo que a toda persona que esté deprimida, a toda persona que tenga problemas de olfato o a todas personas que tengan alteraciones del sueño, necesariamente vayan a derivar en una enfermedad eh, parkinsoniana. Pero simplemente hay que nosotros tenerlo muy en cuenta porque nos puede dar una directriz. Recordemos que entre más pronto nosotros tratemos al Parkinson o cualquier otra enfermedad neurológica, los resultados son mucho mejores. Eh, ¿Qué más les podría decir de lo que es el Parkinson? Parkinson juvenil, muchas veces le digo, cuando nosotros estudiábamos en la universidad, mm, nos metían en la cabeza que muchas enfermedades tienen solo un motivo, solo una razón, solo un tratamiento. Y como yo les dije al inicio, todo esto va cambiando en el sentido que nosotros vemos de que las edades ya van cambiando, muchas enfermedades que se consideraban exclusivas de personas mayores se las está viendo en personas jóvenes. Estamos viendo que anteriormente tratamientos que decíamos eran los adecuados o los únicos para tratar un tipo diferente de enfermedad, ya no tienen tanta validez y se está haciendo nuevas investigaciones. Lo que me conlleva a decir, bueno, y doctor, ¿qué se hace en una persona o qué haríamos en una persona que tiene Parkinson? O sea, ¿cómo yo estudiaría, cómo yo vería una persona que tiene Parkinson juvenil, cómo descartaría? Al igual que una persona mayor, la respuesta es igual que una persona mayor. El Parkinson tiene unos pilares fundamentales de diagnóstico, el cual es la rigidez, síntomas motores, la persona comienza
poco a poco hacerse más dura, más rígida, como dice el nombre. Eh, Nosotros vamos a ver que la persona va teniendo lentitud en el movimiento. Lo decimos siempre en la consulta neurológica, es como que usted le están poniendo una pausa a un control remoto de un televisor. Cada vez va viendo que la persona se va haciendo más lenta en desarrollar justamente sus actividades. Vemos que comienza a tener inestabilidad, que causa caídas frecuentes y alguna causa primordial en lesiones, justamente en personas con Parkinson, es que al avanzar la enfermedad, la estabilidad se va perdiendo, originando caídas frecuentes, y muchas personas la tienen al inicio del movimiento, al no poder levantarse inmediatamente o al tratar de empezar la marcha o la caminata, hay este empuje, este envión inicial para lo que es la marcha y muchas veces origina las caídas, porque al no tener esta estabilidad, las personas se van de frente originando traumatismos. Y por último, tenemos la presencia del temblor. Hay una gran, tener bastante cuidado, porque no todo temblor es igual a Parkinson. Muchas veces se confunde el temblor parkinsoniano, que es un temblor lento, temblor de reposo, que lo consideran o lo cuentan como un temblor a cuenta monedas, como que nosotros estemos contando monedas. Otros le llaman como un temblor como el que da los naipes, por ejemplo, que es un temblor lento, unilateral, empieza siempre en el Parkinson en un lado del cuerpo y a medida que va avanzando va al otro lado del cuerpo. No sé, muchas veces se confunde con un temblor que es el temblor de tipo esencial o fisiológico, que es el temblor que nosotros vemos de las personas cuando tratan de escribir algo, cuando llevan un plato, una cuchara, y al hacer una actitud o hacer un trabajo, hacer una actividad, tiembla. Ese es un temblor muy distinto a lo que es el temblor del tipo Parkinson, pero muchas veces se confunde y algunas veces incluso llega a tratar como Parkinson este tipo de temblores. Y a medida que nosotros vamos avanzando, lamentablemente, como toda enfermedad degenerativa, eh, tenemos que esperar, vemos cómo va cambiando y teniendo todos los síntomas para decir, miren, si en verdad esta es una persona con Parkinson. Fuera de eso, nosotros tenemos muchas herramientas diagnósticas que nos pueden ayudar a lo que es diagnóstico. Una de ellas los estudios por imágenes, como la resonancia magnética. Tenemos estudios para ver cómo está la producción o la secreción justamente de dopamina en lo que es a nivel de sustancia negra. Ya tenemos lo que son sustancias, marcadores en sangre, en líquido cefalorraquídeo que nos ayudan justamente a buscar la presencia de estos genes, que nos dan una ayuda muy importante para determinar si esta persona está empezando con un Parkinson. No. Y de acuerdo, bueno, a lo que nosotros vamos viendo, si nosotros decidimos que es un Parkinson, daríamos el tratamiento. Sí, dígame. Doctor, una pregunta. ¿Se creía o se decía que no existía un examen clínico que pueda diagnosticar el Parkinson? ¿Ya existe ahora, ya se puede diagnosticar por medio de un examen? A ver, examen clínico como tal, nosotros podemos dividirlo en lo que es la entrevista con el paciente, que nos ve las características físicas del paciente. El examen, nosotros para toda enfermedad, cuando queremos diagnosticarla, nosotros tenemos que seguir todos los pasos para evitar justamente errores. Tenemos que hacer una buena historia clínica, que es fundamental, justamente incluso para saber si yo tengo antecedentes familiares o como empecé. Muchas veces los Parkinson, recordemos que no son tampoco genéticos. Un, un personaje muy conocido, este caso Clay, o más conocido como Mohamed Ali, recordemos que el tipo de Parkinson que él tuvo fue justamente por traumatismos continuos a nivel cerebral. Entonces, hay ciertas cositas que nosotros tenemos que tener en claro eso. El examen neurológico, el examen físico neurológico, nosotros tenemos que examinar al paciente.
Esto conlleva lo que es la evaluación motora, ver cómo está el movimiento de la persona, cómo están la actitud, la marcha, la caminata de las personas. La marcha de la persona con Parkinson es muy típica, incluso de donde sale el nombre de Alois Parkinson, que fue un investigador británico en 1810. Él lanza su primer libro, digamos el libro que sale del inicio del Parkinson, que se llama justamente La parálisis agitante, y lo hizo simplemente con la observación, ver a personas caminando el día a día y veía que tenía ciertas características especiales en la marcha. Entonces él lanza un libro, él elabora un libro en el cual indicaba justamente que había personas que caminaban, o sea, de caminar lento, pero que sus brazos se agitaban. Realmente por eso sale el nombre. Nosotros tenemos que valorar la esfera cognitiva, cómo está la memoria, cómo está el raciocinio, cómo está el comportamiento de una persona que tenemos o estudiamos de Parkinson. Recordemos que de la mano de Parkinson hay algo que se llama demencia por Parkinson, demencia en la enfermedad de Parkinson, que muchas veces aparece antes o con más síntomas los mismos síntomas motores y muchas veces llegan pacientes que están siendo tratados pensando que es una enfermedad de Alzheimer, cuando en realidad lo que están teniendo es una demencia Parkinson. Parkinson. Eh, Hay que descartar justamente en pruebas de laboratorio efectos secundarios, enfermedades, personas que han tenido alteraciones o antecedentes infecciosos, especialmente de tipo encefalítico, o sea, inflamaciones a nivel del encéfalo, que posterior a eso justamente causó lo que es Parkinson. En la resonancia magnética, justamente vi que una pregunta de la resonancia Sí, ajá. magnética, nosotros lo que buscamos en la resonancia magnética es excluir lesiones, dar la presencia de una lesión que a mí me esté provocando No, eh, no un diagnóstico en sí de Parkinson, sino otras cosas exactamente, más. exactamente. Algo que me esté dañando, por ejemplo, eh, la acumulación de lesiones crónicas, muchas veces por presión arterial alta, personas que tengan diabetes, personas que hacen diálisis, tienen un daño acumulativo en lo que es la sustancia blanca del cerebro y muchas veces están a lo que se llama parkinsonismo vascular, por ejemplo. Otro tipo de afección da la sintomatología parecidos a Parkinson, pero como el nombre lo dice, la razón lo dice, es derivada una lesión continua, ¿sí? No dado a un problema genético como es la enfermedad de Parkinson. Tal. Nosotros en la resonancia podemos, hay estudios, bueno, aquí en el Ecuador no lo contamos, hasta no lo que yo sepa, no sé si en otros países sí hay, pero nosotros podemos utilizar lo que es la gammagrafía por transportadores de dopamina, que es un estudio en el cual nosotros vemos justamente en la parte del cerebro que forma la dopamina, que es la sustancia negra, la cantidad de sustancia, cuánto nosotros estamos teniendo, cuánto marca de producción de sustancia negra. El déficit justamente en este tipo de sustancias. Pruebas genéticas, como yo les decía, también nosotros buscamos en sangre, líquido cefalorraquídeo, la presencia del gen del LRK2, también podemos buscar lo que es el gen del PARC2, que también de la parquinina. Y esto se da en sospecha justamente de familiares que hayan tenido una enfermedad de Parkinson. Y si podemos avanzar un poco, si nos permite, digamos, los medios, cuales nosotros podemos contar, hay la detección justamente de lo que son las sustancias, este tipo de proteínas que están involucradas en la formación del Parkinson, que son las alfa-sinucleínas, que son proteínas que ayudan justamente al movimiento cerebral, pero en condiciones especiales, su acumulación anómala produce daño justamente en esta estructura, provocando los síntomas del Parkinson. Entonces nosotros podemos buscarlas, este tipo de proteínas, en lo que es la piel o también el líquido cefalorraquídeo.
Y bueno, ya en otras ciertas circunstancias, hay enfermedades, recuerden que también pueden simular, que tienen sintomatología parecida al Parkinson, como una enfermedad de los cuerpos de Levy, que lamentablemente un diagnóstico preclínico o es muy difícil. Muchas veces los diagnósticos en este tipo de enfermedades ya se realizan de tipo post-mortem. No sé si está ahí tendría porque vi unas preguntas que me decían de la resonancia Sí. magnética. Y hay otra, doctor, dice, ¿cómo serían las etapas en las fases del Parkinson juvenil? Eso también yo me pregunto, porque yo empecé desde los 40. Ahorita tengo 51 años, tengo 6 años de diagnóstico, y ¿qué puedo esperar yo de aquí en más adelante? Gracias a Dios, yo todavía estoy con una dosis muy pequeña de dopamina, pero ¿cuáles serían mis fases en la etapa juvenil? ¿Las mismas de la fase normal? A ver, en lo que son los estadios justamente de la enfermedad de Parkinson, hay algunas formas de catalogarlos, hay algunas formas de mostrarse, pero en las etapas del Parkinson juvenil son muy similares al Parkinson en general. Nosotros, bueno, en neurología, para no andar en tanto detalle, tanta escala, muchas veces que utilizamos que son bastante pesadas, se lo puede dividir en 5 estadios. El estadio uno, etapa uno, justamente que son síntomas leves y son solo unilaterales en la mitad del cuerpo. Eh, Cuando avanzamos al estadio o a la etapa número 2, este tipo de síntomas, por ejemplo, el temblor ya no es solo una mano, sino ya va a la otra mano. Si empezó con la derecha, ya va con la parte izquierda, pero aún esta persona en el estadio 2 aún puede mantener lo que es la estabilidad. Él puede caminar, no hay estas preocupaciones por las caídas, la estabilidad en esta persona aún no se ve comprometida, ¿sí? Cuando empezamos en la etapa 3 es cuando ya la persona empieza lo que es la inestabilidad, la pérdida de equilibrio, especialmente, como le decía, al iniciar el movimiento, como le decía, cuando uno que trata de caminar, las personas hay este impulso, este solo impulso para empezar con el movimiento y muchas veces vienen las caídas y muchos de los problemas que nosotros tenemos con traumatismos, personas con Parkinson justamente son en este tipo de movimientos. Las personas ya comienzan en la etapa 3 a lo que es la pérdida del equilibrio. Seguimos un poco más que la etapa 4 que son síntomas ya mayores y la persona ya necesita en este estadio, en esta etapa, la ayuda de un bastón o de un andador muchas veces. Lamentablemente muchas personas no constan o no pueden servirse de este tipo de ayudas para caminar y vemos a las personas con Parkinson en este estadio que son ayudados por familiares o los familiares son los que los llevan de la mano, del brazo, cogidos porque ya no pueden caminar, es muy difícil la marcha, son muy lentos o ya no pueden levantarse o sentarse fácilmente. Y en el estadio final, en el estadio más avanzado, que es el estadio número 5, la persona con Ya, Parkinson la ya es deglución. muy complicado el caminar y pasa en una silla de ruedas o encamada. Por la deglución, ¿no? Exactamente, ya va con No sé defunción, cómo. la rigidez es muy fuerte, empiezan a haber complicaciones ya pulmonares, hay aspiraciones, vienen con problemas de neumonía, de Ok. gastritis, muchas veces ya no pueden tragar los alimentos o pasar los alimentos, es necesario lo que es la colocación de sondas nasogástricas a un inicio, o si no gastroduodenal después. Ya las personas utilizan pañal el 100% del día y también hay este tipo de problemas de escaras que pueden haber. Diego, cuénteme. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. A mí me dio Parkinson a los 30 años. Mi Ya, pregunta es, ¿el Parkinson como es juvenil, el tiempo que de duración del Parkinson es, o sea, nosotros al ser jóvenes aguantamos más tiempo, más años de vida o es igual a la gente adulta? No sé si ya, me entiende más la o menos pregunta. tratando de entender la pregunta. En una persona con 30 años que está dentro de la clasificación del Parkinson juvenil, el, la evolución inclusive del Parkinson juvenil como tal
es, responde mucho más responden al tratamiento, mucho mejor responden al tratamiento. ¿Por qué? Porque aún tiene mucho más lo que es la neuroplasticidad cerebral al no tener un cerebro más avanzado, digamos, más envejecido. Tenemos mucho mayor de lo que es la plasticidad neuronal. Nuestras células, nuestro cuerpo puede tranquilamente eh, aceptar los medicamentos. ¿Cuál es el problema entre una persona adulta mayor y una persona joven? Una, la neuroplasticidad, como ya le decía. Dos, es que recordemos que muchas veces el transportador de todo tipo de medicamento en el cuerpo son las proteínas, la albúmina especialmente, y que en estadios jóvenes, estadios tempranos, aún hay reserva justamente de lo que son este tipo de sustancias, al menos que ya hayan tenido algún tipo de enfermedad grave anteriormente en el cual la persona tenga mucha pérdida de masa muscular, tenga cachexia o una sarcopenia muy avanzada, que no tenga reservas proteicas en el cuerpo y cual impide el transporte de los medicamentos. Por eso justamente se ve que la respuesta en una persona joven, ¿sí? Una persona joven es mucho mejor que una persona mayor. Ahora, el problema que se ve, el problema que nosotros tenemos que no es tanto por la evolución, el tiempo, porque yo también quiero una pregunta. No hay un tiempo definido, no hay un tiempo, decimos, hay un año, 2 años, 3 años para pasar de cada estadio, porque eso es independiente por cada persona, cada paciente. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, mire, el Parkinson tiene una sobrevida de 5 años. Si lo dividimos para 5 fases, nos tenemos casi un año para cada fase, pero en realidad eso es algo simplemente mnemotécnico. Hay personas que llevan años y años y no pasan del estadio 2, por ejemplo. Personas que en cambio en un año pasaron de un estadio 1, 2 a un estadio 5. Eso es independiente de cada persona, Depende de cada cada persona, ¿no? organismo. Don De Ricardo, lo- ¿cuántos años tiene usted con su Parkinson? Él está muy bien. Bueno, ni tan bien, pero sí. Este, bueno, no sé ¿Cuán- si sea también Parkinson como le llama usted, juvenil. Yo nací en 1951. Actualmente tengo 74 años. En 1973, cuando hacía atletismo o caminata, Eso. eh, el profesor me veía y me decía que me ponía rígido de los hombros, así, y los brazos de esta manera. Y eso me sucedía cuando hacía mucha velocidad. Bueno, cuando me dijeron del Parkinson muchos años después, empecé a como a meditar de dónde había salido todo esto. No sé si eso sea también inicio del Parkinson. También en el 1970, a ver, permítame. También en el 1973 a veces soñaba que no podía avanzar o correr, que el aire me detenía. Ese es 30 años, 1973, que 50, digamos 1950, 50. serían 22 años tendría a los 22. Luego en el año 2000 corría en el bosque, pero me decían mis compañeros que arrastraba el pie derecho. Yo nunca me di cuenta. Para mí yo no lo arrastraba, pero sí lo arrastraban. De hecho, una vez me caí. O sea que puede haber sido que ya tiene, yo nací en el 74, tengo 51 años. Tendrá Sí. 50 años ya con síntomas, Y luego en el 2000 a veces, bueno, arrastraba el pie con diagnóstico y a menos. veces caía, Compara con diagnóstico. Ah, cruzaba el pie de la derecha y se iba a la izquierda, al otro pie. Bueno, cruzaba los pies y también a veces llegaba yo a caer. Y ya en el 2012 me diagnosticaron Parkinson porque me empezó a temblar los dedos, un dedo primero. Y de ahí ya me seguí hasta el 2000, ¿qué año sería más o menos? Hasta el 2020, yo ya estaba, de todo temblaba,
de los dos brazos, de las piernas, y en el 2015 fue cuando, bueno, eso fue en el 2020. En el 2015 por primera vez me dieron medicamento para el Parkinson. Me dieron, según esto me dijo el doctor que era el mínimo, me dio dopamina cada 8 horas, la mitad de la Cada pastilla, 8. y también el hiperideno y el pramipexol. Me dijo que la mitad de cada uno. Y eso estuve tomando desde el 2015 y hasta el 2020, que yo en 2020, 2021, 2022, 2023 yo seguía igual, con los mismos unos temblores fuertes. Y, y fue cuando empecé a hacer otra vez ejercicio. eh, Inclusive contraté a un gimnasta de alto rendimiento también, y me ponía ejercicios muy fuertes. Y con eso se me controló con el medicamento y el ejercicio. Y eso fue entonces el 2023 más o menos, fue cuando se me quitó el temblor. Pero eso no significa que yo deje de temblar con los ejercicios. También si dejo de tomar los medicamentos, empieza a subir el temblor. Y si dejo de hacer ejercicio, también empiezo a temblar. Entonces, como que hay una mancuerna ahí inclusive ellos me decían que por qué haces ejercicio para desintoxicarme del medicamento que tomo. Y dice don Ricardo rodearse de la juventud también, ¿sí o Bueno, no? eso bueno, sí, yo empecé a estudiar cuál era, por qué los temblores o el Parkinson. Y encontré que dentro de las funciones de la dopamina tiene muchas funciones en el cuerpo: el humor, el sueño, la movilidad, inclusive la memoria. Bueno, pues casi tiene que ver con todo el cuerpo, ¿No? pero lo que me di cuenta que generaba dopamina mientras nosotros tuviéramos acciones positivas, o sea, de alegría, de risa, de tranquilidad, de felicidad. O sea, no preocuparse mucho por Por qué eso vaya a está aquí pasar, don Ricardo, ¿sí o no? ¿vale? Por eso está con nosotros don Ricardo, porque se ríe bastante. Con Ah, nosotros se ríe entonces, mucho. con mi hermano, cuando me dijeron del Parkinson, él fue a Chihuahua y fue con unos niños a llevarles ahora sí que rutinas de diversión o juegos y todo eso, y la risa y todo. Y llegando él de esa misión que fue, yo también me puse a pensar que cómo podría yo mejorar, y vi que la risa era algo, la alegría, generar risa era la que creaba dopamina. Yo le pregunté a un doctor, le digo, pero ¿cómo va si la enfermedad de Parkinson no puede crear dopamina? ¿Por qué la risa y eso, mientras genera satisfacción? Bueno, la risa externa no te genera dopamina precisamente. Te da, bueno, eso es lo que yo me dijo, te da como ¿cómo le llaman? El estimulador profundo, el ese que le ponen la operación, también no te quita la dopamina. O sea, te da los estímulos, pero Claro. tienes que seguir tomando tu medicamento. Entonces, para Sí. mí eso no es cura todavía. Verá ¿Qué que justamente opina? ¿Qué una de las opina cosas usted que de la operación, doctor? Y de la operación. a mí todavía no me operan, pero Bueno, hay una yo, cosa que había justamente para lo que usted me decía. Hay cosas muy importantes que podemos rescatar de esto. A ver, lo primero es algo que nosotros tenemos que tener en claro. Cuando hablamos de tratamiento para el Parkinson, muchas personas dicen la falla y el error que nosotros, a veces como pacientes o como familiares, lo tienen.
Esperamos de que la pastilla milagrosa, la pastilla que yo tomo y eso me haga a mí estar exactamente como era antes. Y no existe tal cosa. Por el mundo mágico vamos a encontrar eso. No existe tal cosa. Luego Recordemos que nos el habla de, Parkinson, perdón un ratito, luego nos habla vaya pues, de lo de la dosis de ¿de qué es que usted es experto? Espérese un ratito, que a mí ya me falla la memoria. De usted tiene una especialidad CBD, ¿no? Cannabis. exactamente, Ya. eso mismo, que yo me olvido de las cosas, del cannabis. Bueno, verán, hay cosas que yo les decía. Y las personas, especialmente en el Parkinson, si nosotros vamos a un libro de medicina, el capítulo que habla del Parkinson va a encontrar, dice, alteraciones del movimiento. Ese es el capítulo que usted lo pone en un libro de medicina. ¿Y de qué se trata del Parkinson? El Parkinson, lamentablemente, muchas personas piensan que es una enfermedad que provoca temblor en las manos, y no es así. Es una enfermedad que a usted le altera el movimiento. Y una de las cosas justamente que da el Parkinson, a usted le quita la habilidad de poder moverse como lo hacía. Entonces, algo que nosotros tenemos que inculcar a las personas es el hacer justamente ejercicio, hacer movimiento. Porque muchas personas, ¿por qué progresan? ¿Por qué avanzan? ¿Por qué empeoran con el Parkinson rápidamente? Porque dice, doctor, tomo el medicamento, pero igual estoy mal. Me dice, mire, casi no tengo mucha mejoría. ¿Por qué? Porque tomo las pastillas tal como se les envía, dependiendo de su médico, pero pasan o sentados en su casa viendo televisión o acostados, etcétera. O sea, el movimiento no lo hay. El 50% del tratamiento del éxito para el tratamiento del Parkinson es pastillas, o sea, el tratamiento farmacológico como tal, y el otro es el que llama el tratamiento no farmacológico, que consta de muchas cosas, entre ellas el ejercicio. Y justamente, don Ricardo, lo que usted nos hablaba, cuando nosotros enviamos a hacer actividad física a una persona, sea adulta, mayor, sea joven, es igual. Muchas veces se piensa de que hacer una terapia física es ir a estar caminando suavito, moviendo las manos, veo que ponen unos hula hula y comienzan a moverlo, no sé cómo le llaman en otros países, aquí en Ecuador le llaman hula hula, o un círculo, un tubo un redondo, ¿sí? Pero en realidad el marcador más importante en la salud de una persona mayor, cualquiera que esta sea la enfermedad degenerativa, es la cantidad de masa muscular magra. ¿Sí? Cuando disminuye esta cantidad de masa muscular magra, se conoce como sarcopenia. Cuando una persona tiene sarcopenia, nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Usted va a tener problemas en tal o cual enfermedad degenerativa, cualquiera que sea. En cambio, una persona X, Y, Z, con cualquier tipo de estas enfermedades degenerativas, tiene unos buenos hábitos de salud, duerme bien, come bien y hace ejercicio, como dice don Ricardo, aunque parezca un poco mentira, los ejercicios que funcionan para evitar y mejorar la sarcopenia, incluso, pese a lo que nosotros muchas veces pensamos, evitar lesiones en rodillas, en tobillos, etcétera, son los ejercicios de fuerza. Si nosotros no hacemos ejercicio de fuerza, no estimulamos el músculo. Si nosotros no estimulamos el músculo, este músculo no se desarrolla. Y si el músculo no se desarrolla, vamos a tener sarcopenia. Así de simple. Por más que comamos, tomemos o lo que hacemos, cualquier tipo de suplemento proteínico, lo que sea, si no hay el estímulo, el músculo no desarrolla y por lo tanto vamos a tener eh, inconvenientes justamente con eso. Y por otra parte, algo muy esencial, parte de los síntomas no motores del Parkinson son los problemas psicológicos, los problemas emocionales, la tristeza, la depresión, ansiedad, etcétera. Justamente ahí voy a responder a uno que me pregunta de que por qué temblamos cuando estamos nerviosos. La dopamina, justamente con algunas otras sustancias que se llaman neurotransmisores en nuestro cuerpo, no solo funcionan para algo determinado, no solo para una sola cosa.
La dopamina es la sustancia que origina el placer, la sensación de bienestar. Cuando nosotros descargamos dopamina, a pesar de que nosotros casi no tengamos, cuando nos reímos, cuando tenemos algo que nos haga feliz, esas situaciones en las cuales nosotros nos sentimos totalmente contentos. Hay personas que viajan y se sienten que andan felices, otras personas que reciben la visita de familiares, otros viendo películas, etcétera. Cada persona tiene la manera diferente de cómo estimular su sistema dopaminérgico, como yo soy feliz, cómo yo me siento feliz. Que es justamente una de las cosas que le decimos a las personas con Parkinson o cualquier otra enfermedad: salgan, sean felices, traten de ser felices. Si Díganse. yo me encierro, si yo me encierro en cuatro paredes, no voy a mejorar. Si tenga el mejor medicamento del mundo, si yo me encierro en cuatro paredes, no voy a salir adelante. ¿Okay? Nosotros tenemos que cambiar esa forma de ver al mundo y salir. El Parkinson no se afecta por cómo yo avance con enfermedad. A lo que lastima el Parkinson, lo que complica el Parkinson son las enfermedades de alrededor. Permítame solo un momento y ya le respondo. Y justamente parte de esto, otras sustancias como neurotransmisores o sustancias justamente que se desencadenan en nuestro cuerpo, una es la adrenalina, la noradrenalina. Son estas inyecciones, como a la gasolina le pongo un aditivo, nos hace mucho más fuerza. Cuando yo estoy nervioso, nuestro cuerpo interpreta que tengo algún tipo de daño o voy a ser lastimado, manda este tipo de sustancias, pero al permanecer pueden provocar no solo temblor, sino aceleración en latidos cardíacos, aceleración en la respiración, etcétera, pero son momentáneos. Y terminando, la dopamina, justamente cuál es el problema de sentir el placer, el, el sentir, digamos, doctor, yo como, no sé cuáles son sus comidas favoritas, pero que no se ve con las mujeres, se ve con el chocolate. Comen un chocolate, bueno, yo tomo café, me siento feliz. Comen chocolate, dice que sienten mucho placer al comer un chocolate o alguna comida en especial. Ahí ese desencadena esta producción de dopamina. Recordemos que el medicamento que se toma para el Parkinson es dopamina, es un precursor de la dopamina. El nombre justamente es levodopa. Levo significa la fracción izquierda de una sustancia química, dextro la función derecha, dopa viene de dopamina. ¿Okay? Y esta es la parte peligrosa. Hay muchas personas con Parkinson que tienen esta sensación de bienestar, de placer, al tomar o al tener el efecto de la dopamina, que cuando sienten que ese efecto comienza a bajar, porque tiene cierto tiempo nomás de efecto, de acción, a pesar de que el médico le diga, mira, tómese cada 8 horas, cada 6 horas, como yo ya voy sintiendo que va bajando esta sensación, hay muchas personas que toman por su propia cuenta, comienzan a tomarlo, no, ya me estoy sintiendo mal y se toman otra parte. Entonces nuevamente se sienten bien, se sienten con energía, se sienten ágiles, pero lo que están haciendo en realidad es cada vez acortando más el tiempo de acción del medicamento, Ya. hasta que llega un momento en que el medicamento ya no da tanto beneficio, sino al contrario, problemas, y se forman los que todo el mundo ha visto muchas veces, que son las famosas disquinesias o discinesias por levodopa, que son estos movimientos exagerados, ya porque el cuerpo ya no procesa más. Ahora sí, don Ricardo, cuénteme, Doctor, dígame. don Ricardo, tenemos 10 minutos antes de que empiece la clase de canto, así que aproveche. Tiene muteado el micrófono, ¿sí ve? Sí, nada Tenemos, más doctor, de una lo actualizar. comprometo para una segunda charla para que nos hable del cannabis, porque se nos va a quedar en el Encantado, no hay ningún tintero. problema. Sí. Ya, ahora sí, don Ricardo. Disculpe. Nadia, bueno, cuando te dan la noticia, pues, te sientes feo, Eh, porque dices, Tienes Parkinson, es una enfermedad degenerativa". Mucha gente te hace sentir mal también porque te dice, te vas a morir primero, ¿no? Pero no, eso no es cierto. O sea, todos tenemos Parkinson. Yo así lo vi en el mundo porque es la vejez.
Para unos es más rápido, para otros es más lento, para otros es un accidente de la calle o tú puedes morir de niño, de joven, o sea, no sabes cuándo te va a tocar. Y eso te da tranquilidad. También eh, la salud es parte interna, o sea, de todo lo que te tiene, tú tranquilo. Tienes que guardar, pues no es difícil, tienes que meditar, hacer oración, no sé, muchas cosas, pero tienes que estar Paciencia. más tranquilo para que la- Alfredo. el Parkinson no avance. Mm. Todo lo, bueno, esa es la salud, es paz interna. Y la enfermedad es una búsqueda externa. Andamos viendo quién nos cure, buscando pastillas. Todas esas preocupaciones también nos afectan. Y como decía, pues, ¿cuáles pueden ser unos estimuladores externos? Pues la risoterapia, por ejemplo, dedicarse a dar cursos de risoterapia. Dimos cursos con mi hermano de risoterapia y nos las pasamos muy bien. Dimos cursos hasta de supermemoria también, retando al... Y eso tampoco, como le digo, no significa que el Parkinson se detenga, sino que puedo llevar una mejor vida y una lucha encarnizada, porque pues siempre estamos entre el sí y el no, como el diablito y el santito, ¿no? Que te dicen, no, tú come más, si eso te gusta, come y come y come y come. Por eso estamos en este grupo donde nos entendemos todos y Entonces hablamos el mismo idioma, nos da ¿no? la gula, o no sé, cuando comemos mucho, gula, ¿no? Se dice. Verá, Entonces, don Ricardo, justamente le voy a comentar lo que usted dice, el caso de un paciente que yo tuve hace 2 años, aproximadamente 3 años, estamos en 2025, sí, 3 años, un poquito más, que yo lo empecé a atender desde que bueno, yo volví al país, acá a Ecuador, después de hacer la residencia, la especialidad. Y era un paciente que era un sargento del ejército jubilado y él tenía Parkinson ya algunos años, no recuerdo cuántos, antes de que yo empezara a verlo. Pero él era una persona que veía el lado positivo a todo. Él solo tomaba una tabletita en el día, dividido en 4 partes durante el día, y lo vine tomando mucho tiempo, lo vi como unos 10 años a él. La edad de él creo que estaba por los 90, 92 años cuando yo lo vi. Y las personas, bueno, que conocen aquí Machala, he venido de otra ciudad al consultorio que más o menos son como unos 20 a 30 kilómetros de distancia y él lo hacía en bicicleta. Se montaba en su bicicleta, salía de la casa y venía a la consulta. Todos, las consultas, todo venía sin faltar ni una vez. Eso que él venía en la bicicleta y los hijos y los nietos atrás en los carros siguiéndolo por el miedo que daba. Él se mantuvo con ese medicamento, hacía gimnasia todos los días, 1 hora como un buen sargento, salía a correr, salía a trotar, hacía de todo. A él no lo mató el Parkinson, a él lo mató el COVID, Ah, a él lo mira. mató, a Mm. él lo mató el COVID. Y yo le decía muchas veces, hace un tiempo volvió la hija, si no hubiera sido por esta enfermedad, hasta el Seguiría momento viviendo. seguiría viviendo, porque él no cambió, o sea, él llevaba 10 años con la misma dosis sin moverla, pero ese era estricto. Si me decían cada 4 horas, estaba puesta con una alarma Claro. y ahí, y Doctor, decía, tenía que hacer, sí, si, disculpe, si le damos el paso a Alfredo, por favor, un ratito para que claro, pregunte. Doctor, Alfredo. buenas tardes. ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo quiero que me digan sobre el uso del CBD. ¿Es efectivo? No le ¿En qué escucho muy casos es bien, efectivo? disculpe. En CBD. En CBD es un igual. Ajá, CBD. ¿En qué casos es Sí, efectivo? sí es efectivo ok. el Por favor. CBD. A ver, el uso del Gracias. CBD ya tiene no solo en Parkinson, sino en algunas afecciones. Se volvió popular hace unos años con la salida de un medicamento que se llama Epidiolex, que se utilizaba justamente para ciertos tipos de epilepsia que eran refractarias. Pero el uso
del CBD como tal se venía usando hace mucho tiempo atrás, lamentablemente no con la porción no psicotrópica, sino que hay que reconocer que muchas personas que tenían grandes movimientos, tenían mucho temblor, utilizaban la marihuana, que no hay que confundir, que siempre hay este choque, decir o hablar marihuana es una cosa, CBD es una cosa muy distinta. ¿Sí? Había personas que al usar el CBD inhalado, perdón, la marihuana inhalada, fumaba marihuana, comenzaron a notar que los movimientos, especialmente el temblor o las discinesias en personas que tienen este tipo de problemas, disminuían. Y a partir de eso comenzaron a verlo de una manera más farmacéutica, o sea, buscar qué exactamente es lo que ayuda. Y se dieron cuenta que el CBD, el cannabidiol, que es la parte no psicoactiva del cannabis, la parte psicoactiva es el THC, la parte, el cannabidiol lo que hace es como bloquear los receptores, regulando este tipo de movimientos involuntarios. ¿Qué es lo que hace en sí? Hasta ahora lo que se conoce con el CBD en lo que es Parkinson es controlar hasta cierta medida estos impulsos no controlados de los movimientos, haciendo que la persona tiemble menos y el movimiento sea más ágil, más fluido, pero de ninguna manera, o sea, hay que ser muy sincero, muy claro, no es que el cannabidiol o el CBD ayuda a restaurar las células de la sustancia negra, como muchas veces se lo dice. Nada. Yo hablando A ver, Exacto. Gracias por la respuesta, doctor. con Orlando terminamos No, porque ya nos toca la clase de taller de canto y tendríamos una segunda reunión para hablar sobre el cannabis, que es lo que más ahorita estamos tocando, ¿no? Orlando, Bueno, sí, yo aprovechando ahí no también se te mi escucha. carrera, aprovechando la carrera ahí, sí, y pues no, quería saber si nos puede acompañar para hacerle las preguntas porque aquí estamos muy encima. ¿Y cuándo es la Ujú. próxima que nos vemos, doctor? ¿Cuándo es la próxima? Dice doctor. A ver. depende de Sí, ustedes. la próxima. Para planificar bonito y no hay ningún Mañana. problema. Es para hacerle Una preguntas más sobre larguita. de la Entonces, toma de usted cuando tiene medicamentos. tiempo, doctor, díganos en la próxima semana si puede ser. A ver, yo me comunicaría con usted porque lamentablemente Ya. estamos en esta temporada Y medio navideña. navideña y estamos con unas ciertas reuniones. Entonces, siempre yo, porque tengo días que doy justamente clases en la facultad de medicina, es un poquito complicado. Martes y jueves yo podría. Y vamos a ver si puedo la próxima semana o en 15 días, no había ningún problema. Ay, Ya. muchísimas gracias. O si gusta este jueves, le separamos para este jueves, no hay problema. No, este jueves ya tengo un compromiso Está justamente en muy en apretado. una, Bueno, sí, usted me avisa en todo caso. En todo caso, el muchísimas contrario, es un gracias, placer. doctor, por Muchas su gracias, doctor. ayuda, su charla. Ha sido de mucha ayuda. Mire que lo comprometemos para una siguiente. Esperamos que nos vuelva a visitar y ha sido muy agradable contar con su presencia.